Muy buenas noches para todos, para todas. Hay que ir para ver a todos los que están presentes, acá en particular a Galia, a Nembi, son las hijas queridas de don Félix de Guarania, a tantos amigos que están acá, el embajador de Cuba, a la gente que vino con nosotros hoy también del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que están acá compartiendo, a Pachín Centurión, a Ricardo Flecha, a Manuel Cuenca. Cito solamente algunos nombres, espero que con eso simplemente haga justicia y en nombre de todos ellos hacerle llegar a cada uno de ustedes esta gran alegría que yo creo que todos sentimos de poder celebrar 100 años de don Félix de Guarania. Como si fuera que allí en esa silla pueda estar él efectivamente con su bastón, su barba blanca por todos conocida, y a partir de allí desarrollar con él una serie de actividades. Durante muchos años nos tocó compartir, ir a muchos lugares del interior, fuimos también a la Argentina, tuvimos viajes de 4, 5, 6 horas conversando animadamente con él, y dentro de todo, dentro del pesar, de los dolores, en las injusticias que le tocó vivir a don Félix, yo creo que él siempre fue una persona de un alma enorme, tan grande, que finalmente dentro de todo eso trató por todos los medios de hacer realidad sus sueños. Y efectivamente yo creo que más allá de cualquier cosa, don Félix de Guarania se convirtió en un personaje tan pero tan importante. Yo creo que es irrepetible, es paraguayo y es universal. Don Félix de Guarania es una de esas personalidades tan destacadas que probablemente por mucho tiempo será irrepetible. Félix de Guarania, yo bajaba así de Lujamá, de Porimo Aveima, de Félix de Guarania, de Apeyaguarecoa, de Atapi y Tenguaná. Nos tocó en alguna ocasión, ya que teníamos un amigo también en común, Rudy Toria. Él siempre me contaba que Rudy mantenía con él una correspondencia en la clandestinidad. A Oreo Jaime me decía, a Jimmy Jame, como Majeo de Cuatiá, Peteiva, Bojasache, Jaese, Bojasache y Supe, tenían una permanente comunicación. Y ya cuando él había venido acá, nunca olvido que don Félix nos cuenta en una oportunidad, había llegado, así como contaba en el video, muy temprano, ya a la medianoche, entiendo, salió de la Argentina y creo que estuvo ya acá tipo 5 o 6 de la tarde de ese 3 de febrero de 1989, y decía él, Trinio, Arosapucairo, Yulo, Oriente Maui, Roña, Yoa, Bebe, Apengo, Pejarema, Orecaneoma, y me decía Bernardino Méndez Val, no tuvo una mejor idea que llevarnos a un lugar donde dormir, solamente que nunca nos aclaró cuál era ese lugar. Cuando al día siguiente amanezco, me encuentro yo en una seccional colorada, allí amanecí, decía. Pero dentro de todo eso, de lo pintoresco que podía haber significado en ese momento, una cuestión tan dura, tan complicada, sin embargo, él supo sobrellevar. Muchas de las anécdotas que nos tocó vivir con él nos demostraron esa calidad humana que siempre tuvo, y que algo que nunca jamás perdió don Félix, que yo creo que es el ejemplo que nos queda a todos, es esa humildad con la que él siempre se desenvolvía. Recuerdo esta calle allí en Estados Unidos, pero pasando a aquel lado hacia Teniente Fariña, estaba el Centro Editorial Paraguayo, que llegó a publicarle varios de sus libros, y don Félix tenía esa costumbre de él mismo vender sus libros. Era como más o menos el que tocaba de puerta en puerta, y muchísima gente lo llegó a ver por acá en ese tiempo de su retorno. También en el momento que ya después él se quedó acá, había quedado también a vivir un tiempo en la casa de Rudy Toria, y decía Rudy, aunque es extenio, una eminencia, una personalidad como don Félix de Guarania, que sin que el trabajo de ir a nadie, él decía, en algún momento inclusive fue albañil acá,
pero sorprendentemente llegó a publicar nada más y nada menos que más de 85 libros. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace solamente un paraguayo de ley, como sin dudas lo fue, lo es y lo seguirá siendo por siempre don Félix Guarania. Donde quiera que esté, don Félix, feliz cumpleaños, feliz 100 años. Nosotros los que estamos acá contigo nos sentimos muy contentos esta noche de poder celebrar con música, como decía, con este encuentro de amigos, estos 100 años de vida, y que vengan 100 y 100 y todos los 100 años que puedan venir en adelante para recordar siempre, siempre a don Félix Guarania. Quiero terminar esta parte de mis palabras, que yo me había hecho un compromiso hace mucho tiempo, y por lo menos sé que acá las hijas son testigos de esto que hago cada año, desde antes obviamente de su fallecimiento, siempre he recordado su fecha de nacimiento, y lastimosamente después de su fallecimiento no he dejado pasar un solo aniversario, ni de nacimiento ni de fallecimiento de don Félix, sin recordarle por todas las redes sociales, porque es lo mismo que yo puedo hacer para honrar la memoria de este ser extraordinario, como sin dudas lo fue y lo es y lo seguirá siendo don Félix Guarania. Muchas gracias a todos.